Has visto esta arma incontables veces, integrada en tanques, jeeps, helicópteros y bombarderos, formando parte del imaginario de prácticamente todas las películas bélicas estadounidenses. Es un diseño con más de un siglo de antigüedad que, de forma sorprendente, se ha mantenido casi intacto desde finales de la década de 1910. Durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron cerca de 2 millones de unidades, una cifra que la convirtió en la ametralladora pesada más producida de toda la historia militar. Su silueta se volvió tan común que mucha gente dejó de preguntarse qué representaba realmente más allá de ser un simple objeto de guerra. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace: ¿cómo era la vida real de las personas que la operaban? Si alguna vez te lo has planteado, lo que estás a punto de escuchar cambia por completo la imagen romántica que suele mostrarse en el cine. La experiencia del operador de la ametralladora calibre .50 fue mucho más dura, exigente y psicológicamente desgastante de lo que la mayoría imagina. Para entenderlo, hay que retroceder al origen mismo de esta arma y al problema que llevó a su creación. Durante la Primera Guerra Mundial, el mando estadounidense se enfrentó a una situación inesperada. El general John Pershing, al frente de las fuerzas expedicionarias, observó que algunos aviones enemigos utilizados para ataques a baja altura contaban con protección suficiente como para resistir los proyectiles estándar de calibre .30. Esos impactos simplemente no eran suficientes para detenerlos. Ante esa limitación, Pershing solicitó algo radicalmente distinto: un arma con mucha más potencia, capaz de perforar estructuras más resistentes y de alcanzar objetivos a mayor distancia. En julio de 1917, el requerimiento fue claro y ambicioso para la época. Se necesitaba un arma de al menos media pulgada de calibre, con una velocidad inicial superior a los 2.700 pies por segundo, un salto enorme frente a lo que existía en ese momento. El desafío cayó en manos de John Moses Browning, un nombre que ya era sinónimo de innovación. Browning tomó su probado diseño refrigerado por agua de calibre .30 y lo redimensionó para disparar un cartucho mucho más grande y potente. Ese nuevo cartucho se conocería como el .50 BMG, o 12,7 por 99 milímetros. En esencia, era una evolución de municiones anteriores, con influencias tomadas incluso de proyectiles capturados al enemigo. En aquel momento nadie podía imaginarlo, pero estaban dando forma a uno de los calibres más efectivos y longevos de la historia militar. El primer prototipo fue probado a mediados de octubre de 1918 y las pruebas completas se realizaron apenas una semana después de que terminara la guerra, lo que retrasó su adopción inmediata. Durante casi 20 años, todo indicaba que aquel proyecto podía considerarse un error. La primera versión refrigerada por agua era extremadamente pesada, superando ampliamente los 50 kilos, y además tenía una alimentación de munición limitada a un solo lado, lo que la hacía incompatible con muchas plataformas. Las versiones refrigeradas por aire tampoco ofrecían una solución real. El calentamiento era tan intenso que el cañón podía sufrir daños tras un uso muy breve. A eso se sumaban una velocidad inicial inferior a la esperada y una cadencia que no terminaba de convencer a los mandos militares. El conjunto completo, con trípode y accesorios, podía superar fácilmente los 70 kilos antes incluso de añadir munición, lo que la volvía impráctica para la infantería. Los aviones más pequeños no podían cargarla de forma eficiente, y muchos vehículos de la época no estaban diseñados para su sistema de alimentación. Durante los años 20 y comienzos de los 30, la ametralladora parecía condenada a un uso muy limitado, casi exclusivamente defensivo, en instalaciones costeras. Aunque Browning falleció en 1926, el desarrollo no se detuvo. Entre finales de los años 20 y principios de los 30 se produjo el verdadero punto de inflexión. Los ingenieros lograron crear un receptor universal que permitía alimentar munición desde ambos lados, resolviendo uno de los mayores problemas de compatibilidad. Al mismo tiempo, se introdujo un cañón pesado que mitigó de forma efectiva los problemas de sobrecalentamiento. Para 1933, la versión definitiva había tomado forma. El nuevo modelo redujo significativamente su peso, alcanzó una cadencia más consistente y logró un alcance efectivo que superaba ampliamente los 2 kilómetros. El cartucho 50 BMG entregaba una energía descomunal para la época, varias veces superior a la de los fusiles estándar y absolutamente incomparable con la de pistolas o armas compactas. En términos prácticos, era capaz de atravesar protecciones de acero que hasta entonces se consideraban seguras a distancias
diferencias considerables. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esta ametralladora encontró por fin el escenario para demostrar todo su potencial, especialmente en el aire. La doctrina de los bombarderos estadounidenses se basaba en volar a grandes altitudes, fuera del alcance efectivo de muchas defensas, y confiar en su armamento defensivo para rechazar a los interceptores. El problema era que los cazas enemigos sí podían alcanzar esas alturas, y lo hacían de forma constante y coordinada. Aeronaves como el B-17 y el B-24 fueron equipadas con numerosas ametralladoras calibre .50 distribuidas por toda la estructura. En algunos casos, más de una docena de estas armas protegían distintos sectores del avión. De tripulaciones de 10 personas, una parte importante estaba dedicada exclusivamente a operar estas posiciones defensivas. Su tarea era mantener a raya a los atacantes mientras el avión era sometido a un estrés constante. La versión aérea del arma difería bastante del modelo terrestre. Era más ligera, contaba con un cañón más corto y, sobre todo, tenía una cadencia de disparo considerablemente mayor. Algunas configuraciones alcanzaban ritmos extremadamente altos, diseñados para un entorno donde los enfrentamientos duraban apenas segundos. Cuando un avión enemigo cruzaba el campo visual a gran velocidad, ese breve instante era la única oportunidad para reaccionar. El propio flujo de aire a gran altura ayudaba a disipar el calor, permitiendo mantener esa cadencia elevada sin necesidad de cañones masivos. Con el tiempo, los pilotos enemigos comprendieron que, para neutralizar un bombardero, especialmente uno que volaba aislado, era crucial inutilizar sus defensas. Las posiciones laterales del fuselaje se convirtieron en algunas de las más expuestas, y quienes las ocupaban enfrentaban un riesgo constante. Entre todas las posiciones, hubo una que simbolizó como ninguna otra la dureza de esta función. El compartimento inferior es el ejemplo más claro de hasta qué punto la vida de un operador de calibre .50 podía convertirse en una experiencia extrema, tanto física como mentalmente. Y entender lo que ocurría allí ayuda a comprender por qué esta historia es mucho más oscura de lo que suele mostrarse. Bajo el fuselaje del B-17 colgaba una de las posiciones más inquietantes de toda la aviación militar, la torreta esférica Sperry. Era una cápsula de plexiglás de poco más de 1 metro de diámetro, suspendida en el vacío, donde el operador debía encogerse casi en posición fetal para poder entrar junto a sus dos ametralladoras calibre .50. El espacio era tan reducido que solo hombres de baja estatura podían ocupar ese puesto. Desde el punto de vista estadístico, la torreta era más difícil de impactar que otras zonas del avión debido a su tamaño y ubicación, pero esa no era la razón por la que infundía tanto miedo entre las tripulaciones. El verdadero problema comenzaba cuando había que abandonar el avión. Dentro de ese espacio no se podía llevar el paracaídas puesto. En una emergencia, el operador debía girar la torreta hasta alinearla con la escotilla interna, trepar hacia el interior del fuselaje, localizar su paracaídas, colocárselo correctamente y recién entonces saltar. Todo eso en cuestión de segundos, bajo fuego enemigo y con el avión posiblemente dañado. Si el motor eléctrico que movía la torreta dejaba de funcionar, aún existía una manivela manual. Pero si el sistema quedaba bloqueado o la estructura del avión estaba deformada, no había salida posible. Había escenarios aún peores. Si el bombardero se veía obligado a aterrizar de emergencia con la torreta hacia abajo, el operador quedaba atrapado sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Existen relatos de pilotos que tuvieron que tomar la decisión de descender sabiendo que no podían rescatar al hombre que estaba debajo del fuselaje. Una carga emocional imposible de imaginar para comandantes que, en muchos casos, apenas superaban los 20 años de edad. El artillero de cola tampoco escapaba a su propia versión de aislamiento y sufrimiento. Encerrado en un compartimento mínimo en la parte trasera del avión, operaba 2 ametralladoras completamente separado del resto de la tripulación. Durante los combates quedaba solo, rodeado de ruido, vibraciones y la constante amenaza de ataques directos por la retaguardia. Y como si todo eso no fuera suficiente, casi todos los artilleros enfrentaban un enemigo adicional: el frío
frío extremo. Volaban a altitudes de entre 25.000 y 35.000 pies en aviones sin presurización y con posiciones abiertas al exterior. Las temperaturas podían descender hasta niveles extremos y el viento que entraba por las aberturas laterales provocó una enorme cantidad de lesiones por congelación. Para mediados de la guerra, más de la mitad de estos casos estaban relacionados directamente con las posiciones de tiro abiertas. Si una ametralladora se trababa, el operador debía quitarse los guantes para despejarla. En cuestión de segundos, la piel desnuda podía adherirse al metal helado. Hubo hombres que perdieron dedos en esas circunstancias. De hecho, durante ciertos periodos del conflicto, las lesiones causadas por el frío llegaron a superar a las provocadas por la acción directa del enemigo. Un veterano de la torreta inferior relató años después que, al llegar al objetivo, el nivel de agotamiento y sufrimiento era tan alto que el miedo a no regresar pasaba a un segundo plano. La mayoría de las tripulaciones de bombarderos estaba compuesta precisamente por estos operadores. Las cifras de bajas de la octava Fuerza Aérea reflejan con claridad lo que eso significaba. De todos los tripulantes que volaron misiones sobre territorio enemigo, más de 1 de cada 10 perdió la vida. El porcentaje total de bajas superó al de otras fuerzas combinadas, y en los primeros años del conflicto, completar el número requerido de misiones era algo que solo una minoría lograba alcanzar. Pero el aire no fue el único escenario donde los operadores del calibre 50 enfrentaron riesgos extremos. Para 1945, millones de estas ametralladoras habían sido fabricadas y enviadas a todos los frentes. Prácticamente cada vehículo estadounidense importante llevaba una montada. En tierra, su impacto fue tan decisivo que obligó al enemigo a replantear por completo sus tácticas. Este calibre no pertenecía a la misma categoría que las ametralladoras convencionales. Estructuras que ofrecían protección frente a proyectiles estándar dejaban de ser seguras. Muros, parapetos y posiciones improvisadas podían ser atravesados o directamente derribados tras una ráfaga sostenida. Incluso vehículos blindados medianos podían quedar inutilizados al perder sistemas esenciales o sufrir impactos en zonas vulnerables. En otros teatros de operaciones, blindados más ligeros eran neutralizados con relativa facilidad. Existe la creencia popular de que este cartucho fue prohibido por acuerdos internacionales, lo cual no es correcto. Sin embargo, su efecto era tan devastador que quienes se enfrentaban a él comprendieron rápidamente que los asaltos frontales no eran una opción viable. Las posiciones de calibre .50 pasaron a ser objetivos prioritarios, atacadas desde la distancia o con armamento pesado, lo que reducía drásticamente las probabilidades de supervivencia de quienes las operaban. Una de las expresiones más extremas de esta potencia fue el montaje cuádruple M45, que combinaba 4 ametralladoras en una torreta motorizada capaz de girar con rapidez y saturar una zona con una cantidad abrumadora de disparos. Originalmente concebido para defensa antiaérea, su uso se adaptó cuando el control del aire quedó prácticamente asegurado. Desde entonces se empleó contra objetivos terrestres con una eficacia que dejó una huella imborrable en el campo de batalla. En los vehículos blindados, la situación no era mucho más segura. En tanques como el Sherman, la ametralladora se colocaba en una montura externa detrás de la torreta. Para utilizarla, el operador debía salir del interior y exponerse completamente. Esta configuración permitía elevar el arma contra blancos aéreos, pero eliminaba cualquier tipo de protección. Los manuales tácticos incluso señalaban que era más económico usar el calibre 50 para inspeccionar zonas sospechosas que emplear el armamento principal, aunque hacerlo implicaba asumir un riesgo enorme. Y fue precisamente en ese contexto donde se produjo una de las acciones más recordadas de la guerra, cuando una pequeña unidad estadounidense quedó bajo ataque masivo en los últimos meses del conflicto. Lo que ocurrió en ese enfrentamiento convirtió a un operador de calibre .50 en una figura histórica y marcó uno de los episodios más impactantes asociados a esta arma. La unidad de Murphy estaba en una situación desesperada, superada en número y potencia de fuego desde todos los ángulos. Al darse cuenta de que mantener la posición significaba una aniquilación segura, ordenó a sus hombres retirarse hacia la línea de árboles para reorganizarse. En medio de ese repliegue, algo llamó su atención: un destructor de tanques M10 que había sido alcanzado previamente y ardía sin control, pero que aún conservaba una ametralladora calibre
.50 montada en la parte superior. Murphy entendió al instante lo que eso significaba. Subió al vehículo en llamas, sabiendo perfectamente que el fuego podía alcanzar el combustible o la munición en cualquier momento, y desde allí comenzó a disparar contra las fuerzas enemigas que avanzaban desde 3 direcciones distintas. Durante cerca de 1 hora permaneció completamente expuesto, utilizando la ametralladora mientras el blindado se consumía bajo sus pies. Desde esa posición logró detener a una escuadra que intentaba avanzar por una zanja y causó decenas de bajas entre los atacantes, frenando el avance lo suficiente como para que su unidad pudiera reorganizarse. Recibió una herida en la pierna, pero continuó disparando hasta que se agotó la munición. Solo entonces descendió del vehículo y lideró personalmente un contraataque. Cuando más tarde le preguntaron por qué había asumido un riesgo tan extremo, su respuesta fue directa y simple: lo hizo para proteger a los suyos. Ese acto le valió la medalla de honor y lo convirtió en el soldado estadounidense más condecorado del conflicto. Sin embargo, la historia de los operadores de calibre .50 no terminó allí. Años después, en Corea, estos artilleros se enfrentaron a un tipo de combate completamente distinto, marcado por enfrentamientos masivos y continuos. La guerra en la península llevó el uso de la M2 a niveles de intensidad pocas veces vistos, especialmente cuando los montajes cuádruples M45 tuvieron que hacer frente a ataques frontales de infantería en grandes números. Los veteranos describieron aquellas escenas como una presión constante, donde el fuego no se detenía durante largos periodos. La demanda era tan extrema que los cañones se calentaban más allá de lo previsto por los ingenieros, llegando a enrojecerse y deformarse. Para poder seguir operando, los equipos se veían obligados a enfriar las armas de manera improvisada entre una oleada y otra. La configuración cuádruple resultó clave, porque una sola ametralladora no siempre era suficiente para contener ataques simultáneos de gran magnitud. En ese conflicto, también comenzaron a explorarse nuevas formas de empleo del arma. Algunos operadores instalaron miras ópticas para mejorar la precisión a larga distancia, una práctica que se perfeccionaría años más tarde. Ese aprendizaje alcanzó su punto máximo en Vietnam, donde los artilleros de calibre .50 vivieron realidades muy distintas según el entorno en el que combatían. En los ríos del sudeste asiático, las tripulaciones de las lanchas patrulleras se enfrentaban a enfrentamientos a distancias extremadamente cortas. Estas embarcaciones ligeras, equipadas con varias ametralladoras M2, se internaban en canales estrechos, donde las emboscadas podían producirse a menos de 100 metros. Aunque existía cierto blindaje alrededor de las posiciones, la protección real era limitada. La velocidad y la capacidad de respuesta eran, en muchos casos, la única barrera entre la tripulación y el fuego enemigo. Las cifras hablan por sí solas. Durante los periodos más intensos, un porcentaje significativo de las tripulaciones sufría bajas cada mes. A lo largo de un despliegue completo, la probabilidad de resultar herido era altísima. Los artilleros eran siempre los primeros en responder a cada ataque, y algunas unidades fluviales perdieron la mayoría de sus embarcaciones en cuestión de semanas. No es casualidad que estas tripulaciones terminaran convirtiéndose en algunas de las más reconocidas y condecoradas de toda la guerra. En tierra firme, la amenaza era diferente pero igual de constante. Tras una emboscada devastadora contra un convoy logístico, los propios conductores comenzaron a improvisar soluciones. Sin esperar autorizaciones oficiales, transformaron camiones en vehículos blindados artesanales, equipándolos con ametralladoras pesadas y otros sistemas recuperados de arsenales antiguos. Para finales de la década, decenas de estos vehículos recorrían las rutas más peligrosas, y quienes operaban las armas sabían que cada trayecto podía convertirse en un enfrentamiento. Vietnam también dejó una marca histórica en el uso del calibre .50 como herramienta de precisión. Un suboficial de los marines demostró que, con las modificaciones adecuadas, esta ametralladora podía emplearse para impactos extremadamente lejanos. Montando una mira telescópica en un trípode reforzado, logró realizar disparos efectivos a distancias que superaban ampliamente lo habitual para armas convencionales. Uno de esos impactos se mantuvo como récord durante décadas y cambió para siempre la percepción del potencial del cartucho .50 BMG. Ese legado influyó directamente
en el desarrollo de rifles especializados de gran calibre en las décadas siguientes. Sin embargo, pese a todos estos avances, el problema central para los operadores nunca desapareció. El enorme poder de fuego que manejaban los convertía en blancos prioritarios, y las soluciones de protección tardaron años en estandarizarse. La siguiente generación de artilleros aprendería esa lección nuevamente en otro escenario. Con el inicio de los conflictos en Medio Oriente, los convoyes comenzaron a depender de vehículos ligeros, y el operador de la ametralladora, de pie y expuesto en la escotilla superior, volvió a ser uno de los puestos más peligrosos del campo de batalla.